muy especial, va a dirigir y va a locutear este evento. Así que los dejo con él. Él se llama Leonidas Zapata, igual que mi padre, Leonidas Zapata Olivares, y va a quedar a cargo de la presentación del libro Luces y Sombras en el ajedrez. Bienvenidos todos, un gusto recibirlos hoy y les agradecemos su participación. Muchas gracias, Carla Zapata. Solamente darles la bienvenida para la Sociedad de Escritores de Chile. Está presente nuestro presidente Roberto Rivera Vicencio. Así que, Leonidas Zapata, hijo, ahora es tuya la conducción de este evento y solo un abrazo muy cariñoso a Leonidas, a quien tengo el gusto de conocer y que es una magnífica persona, y en esta oportunidad un gusto tener su libro en esta plataforma. ¿Puedes comenzar, Leonidas? No, estás muteado. Carla, buenas tardes. Me dice el maestro Job Sepúlveda que en unos minutitos, unos 2 minutos, 3 minutos, va a estar presente. ¿Me escuchas, Carla? Sí, te escucho. Que no se haga problema, Okay. lo esperamos. Leonidas, Ya. no te escuchamos. Puede estar muteado. Sí. Ahí está bien. Un poquito más fuerte. No se escucha. Si no he hablado. Está muteado, hermano. El micrófono, por favor. Pues está. Leonidas, está Ahí sí. muteado. Sí, ahí, Ahí está, perfecto. ahí sí, ya. Bueno, Ya. Rogamos a todos mutearse mientras habla el presentador oficial del lanzamiento, por favor. Ya, gracias. Ahí, eso es silencio. ¿Ya iniciamos? Comienza. Ya. Muy buenas noches, estimados amigos, escritores. Se está acoplando algo. Voy a cortarte, Mabel, por aquí. Ya. Hoy celebramos con alegría el lanzamiento de un nuevo libro del escritor Leónidas Zapata Moraga. Esta vez dedicado al mundo del ajedrez, en que con acierto nos conduce de la mano por sus orígenes, grandes mitos, curiosidades y cultores más eximios. Asimismo, el autor, de manera muy acertada, conecta el ajedrez con la literatura de todos los tiempos, pues grandes escritores han sido amantes de este deporte ciencia, tomándolo como inspiración en muchos de sus poemas, ensayos y cuentos. Por cierto, en esta jornada nos situaremos junto al tablero, en otra nueva partida, con el impulso y vigor de las blancas, desafiando al contendor, diciendo como el poeta Omar Khayyam en sus versos, abre comillas, y el maestro abre y cierra cual mágica pupila, nosotros piezas mudas del juego que él despliega sobre el tablero abierto de noches y días. Aquí y allá las mueve, las une, las despega. Cierre comillas.
del poema al ajedrez. Los invito entonces a ver una fantasía musical sobre el juego del ajedrez. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Estamos escuchando. Sí. Sí, ¿Pueden seguir con y escucharon bien? Sí, perfecto. sí. Ya. Sí, perfecto. Seguimos entonces. Adelante, Leonidas. A continuación, dará la bienvenida al libro Luces y Sombras en el Ajedrez de Leonidas Zapata Moraga, don Roberto Rivera Vicencio, presidente, miembro del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile. Muy buenas noches a todos, a todas, ¿no? Este es un día de fiesta. Qué pena que estemos en el Zoom del Refugio López Velarde y no como en aquellas veladas ajedrecísticas y poéticas allí mismo in situ, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos porque tenemos que celebrar el libro Luces y Sombras en el Ajedrez de Leonidas Zapata. Es un gran escritor, un socio ejemplar, y quiero decir más que unas palabras en este instante, porque estamos hablando de un libro hermoso, de un bello libro que dan ganas de leer y escrutar, de conversar con el autor. Por mi parte, a mí siempre me apasionaron los deportes menos violentos, debo confirmarlo, como el atletismo y el box, porque creo que nada más violento que el ajedrez, y en sus páginas lo va a ratificar Leonidas Zapata con todo el amor que siente por este deporte, ¿no? Y por este juego, en el cual lo desarrolló desde muy pequeño, esta pasión del Liceo de Rancagua, y dirigido nada menos que por Óscar Castro, que fue su profesor y era bibliotecario, ¿no? Pero al mismo tiempo, si bien está dirigido a los ajedrecistas, no está de más decir que se encomienda a la diosa del ajedrez. Su musa en este momento es Kaisa, la diosa del ajedrez, y él parte de alguna manera diciéndolo en el capítulo Apertura. Y ahí nos da un precioso relato de los orígenes hindúes, ¿no? Cómo pasa a Persia, China, Birmania, Grecia, Arabia, todo este juego maravilloso, ¿no? Cómo los sacerdotes, los indoarios, ¿no?
llegó hasta los himnos védicos, ¿no? Al Rig Veda. Realmente un trabajo minucioso, precioso. Después, mitos sobre el ajedrez, donde nos cuenta varios de aquellas historias que en medio hemos escuchado y que nosotros, qué bueno que están todos reunidos acá como una antología, ¿no? Todo lo que ha pasado desde aquellos indios, ¿no? Desde aquellos tiempos cuando se pagaba tributo, India pagaba tributos a Persia, ¿no? Y fueron engañados, pero finalmente Bull-Surjin-Mir confirma el conocimiento del juego que también existía en Persia, no solo en la India. Luego, su desarrollo en los siglos VIII y IX, ¿no? En Córdoba, cómo llegó a Córdoba, y según se dice, por Abul Hassan Ali Ben Nafis, llamado Sirbaj también, ¿no? Así habría llegado, aunque después se dice que ya habría sido conocido el juego allí, ¿no? Luego Alfonso X el Sabio, los primeros textos del ajedrez, y Ruy López, que nosotros tantas veces hemos escuchado hablar de Ruy López, que es un mítico jugador del ajedrez, que crea precisamente una jugada llamada Ruy López, hasta el día de hoy muy usada, ¿no? Luego las vidas complicadas en el ajedrez, como fue François-André Danican, Philidor, la vida de Philidor, ¿no? Y todo esto recuerda esta relación con la música que también hace, nos recuerda lo que es lo que eran las mallas curriculares del medioevo, ¿no? Donde la música estaba muy ligada a las matemáticas y a los ejercicios intelectuales, ¿no? En el trivium y el quadrivium, como se separaban, ¿no? Luego nos habla sobre Morphy, Steinitz, en fin, Fischer finalmente, y como maestro seguidor de Capablanca, ¿no? Y luego nos cuenta de Nachtdorf, ¿ya? De la defensa, el uso, la variante de la defensa siciliana de Nachtdorf, ¿no? Quien fuera tan amigo finalmente en Buenos Aires de este gran escritor que fue el autor de Ferdidurque, ¿no? Las curiosidades del ajedrez. Entonces, yo creo que es un tremendo libro que lo recomiendo de todas maneras, ¿ya? Y finalmente termina él con el computador que juega contra Garry Kasparov, el Deep Blue, que ganó apenas Kasparov, pero después tengo idea que perdió con otro computador más moderno de inteligencia no hay inteligencia en los computadores. Yo debo confirmar por mi parte que tuve un gran amigo ajedrecista campeón chileno que fue Pedro Donoso. Lo conocí en la Facultad de Ciencias cuando ambos estudiábamos matemáticas, ¿no? Y de allí nació también el único cuento donde hablé de ajedrez, que se llama Cerveza, y donde estaba presente uno de los personajes y estaba dedicado precisamente a Pedro Donoso. Luego, toda la selección de escritores que se refirieron al ajedrez, desde Omar Khayyam, Cavafy, Borges, y de Borges, precioso el poema, cuando se hayan ido, no había cesado el rito, este juego es infinito. Y luego la pregunta, ¿qué Dios está detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Precioso. Luego Braulio Arena, de la Mandrágora, Arteche, Nicolás Guillén, Fernando Arrabal, una selección extraordinaria. Gerardo Diego, nuestro Floribor Pérez, Juan Cameron, Eric Polhammer, Waldo Roja, que se refiere al séptimo sello también. Entonces, creo que es un libro valiosísimo que nosotros tenemos que leer, recomendar y finalmente ver este final precioso con Leonidas Zapata, este jugador José Luis, el jugador esporádico, y que da una feroz batalla en este hermoso libro, y que entiendo yo que Al-Motazim entró en su alma para confortarlo e instruirlo. Muchas gracias, Leonidas, muchas gracias por tu libro. Literatura y ajedrez se unen sobre el tablero en un tiempo de luces y nuevos presagios, adivinando mágicos sentidos
para los avances y celadas, que desplegarán las piezas en cada jugada. Entonces nace la poesía, como una dama blanca y distinguida, dando sus pasos en el reflejo intenso de cada casilla. Del gran poeta chileno Miguel Arteche, para todos ustedes el poema Piezas, en homenaje a tan notable juego. Está muteada, hermana. ¿Ahora se escucha bien? Perfecto. Ya, me voy a mutear porque tengo que colocar un PPT, ¿ya? Así que tranquilos. Hermana, de nuevo, está muteada. Ahora. Ya. Piezas. Miguel Arteche. Las piezas de ajedrez dejaron una red sobre el tablero. Se abren redes antiguas. Redes antiguas se cierran y se abren a otras redes que cantan. Dentro de mí me cantan y las canto. Dejaron una red sobre el tablero, las piezas de ajedrez. Y más allá del tablero, rodeado de una red, las redes de la luz que ahora me llevan y me llevan. Yo no sé dónde me llevan las redes de las piezas del ajedrez. En esta batalla, el ataque más feroz siempre es inminente. Alfiles y torres blancas se han posicionado del centro en este tablero. Una hilera de peones se dirigen a la casilla final. Las sombras pausadamente cruzan las siluetas de los negros caballos que alborotados suspenden el tiempo para todas las piezas. En esta partida por el reino que avanza. Hará una presentación del libro de Leonidas Zapata Moraga, Job Sepúlveda, maestro FIDE chileno, destacado jugador con más de 30 años de trayectoria, entrenador, profesor y periodista deportivo, gran difusor de este deporte, conocido por sus artículos periodísticos en el diario El Siglo y sus publicaciones en Ajedrez Proletario. Además, creador de los DVD Introducción a los finales de torre e Introducción a los finales de peones. Ahí. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, un saludo a todos en general, todos. Bien, comienzo la lectura. Es algo muy breve. Yo acabo de salir de una clase, disculpo, me demoré unos minutitos, pero ya estamos acá. Dice, presentación del libro entonces, Luz y Sombras en el ajedrez de Leonidas Zapata. Primero, agradecer a mi amigo Leonidas Zapata por darme la oportunidad de acompañarlo en este lanzamiento de su libro Luces y Sombras en el ajedrez. Y a Carla Zapata, su hija, que lo ha acompañado en todo momento.
Antes de hablar sobre el libro, quisiera mencionar un dato que no es menor. Hoy, Leonidas Zapata, a sus 93 años de edad, debe ser el ajedrecista más longevo no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Esto ya es un motivo para sentirse orgulloso de poder contar con su amistad. ¿Qué ofrece el ajedrez al ser humano? Que desde sus orígenes ha cautivado a reyes como a esclavos. ¿Cómo en un juego de mesa puede converger tantas historias, triunfos, fracasos, sueños y batallas? En casi todas las manifestaciones culturales, ciencias, artes, deportes, etc., se han relacionado de forma directa o indirecta con el ajedrez. Lo han definido de muchas maneras. El ajedrez es un juego. Juega para no dejar de ser niño. García Gil, escritor español. Si pudiéramos observar el interior de la cabeza de un jugador de ajedrez, encontraríamos ahí un mundo lleno de sentimientos, imágenes, ideas, emoción y pasión. Alfred Binet, psicólogo francés. El ajedrez es un juego útil y honesto, indispensable en la educación de la juventud. Simón Bolívar, militar y político venezolano. Personalmente, creo que lo llamativo del ajedrez es olvidarse por unos minutos de la finitud propia del ser humano y jugar a ser Dios temporalmente en el mundo de las 64 casillas. Es posible que pasen otros 1000 años y sigamos hablando de él. Volviendo al libro Luces y sombras en el ajedrez de Leonidas Zapata, para los ajedrecistas que nos cautiva el ajedrez en toda su plenitud, historia, teoría, práctica, ha sido muy grato ver cómo Leonidas comienza su libro con los mitos del ajedrez. Cada historia narrada en torno al ajedrez parece una aventura difícil de creer. El libro transcurre del mito a la literatura. ¿No es la literatura el mayor de todos los mitos? Y, posteriormente, a los ajedrecistas modernos. Estos juglares que han deleitado a millones de aficionados, dejando gran parte de sus vidas en torno al ajedrez. Entre estos, cabe destacar a jugadores como Filior, Steinitz y cómo dejarlo afuera, al legendario Bobby Fischer. El libro es interesante no solo para los amantes de la historia y la cultura en general, también para los ajedrecistas que logran entender que el ajedrez desborda inexorablemente las 64 casillas. Ojalá Leonidas nos pueda deleitar con una segunda parte de este interesante libro, con nuevos mitos, historias y vidas ligadas al deporte ciencia. Por mi parte, solo me queda agradecer a Leonidas los momentos que nos ha tocado vivir en torno al ajedrez. Ha sido, sin pretenderlo, un gran profesor. Todos los ajedrecistas que compartimos con él en los salones del Club de Ajedrez Chile y en los bares de Santiago, disfrutamos de su calidez humana y sus conocimientos. Al igual que el primer maestro Alejandro Magno, Leónidas, quien enseñó gran parte de los valores que posteriormente llevarían a Alejandro Magno a convertirse en el hombre más importante de su tiempo. Nuestro Leonidas Zapata ha dejado un legado de humanidad y enseñanzas por cada lugar donde ha pasado. Es eso. Y como ocurre con la existencia, el rey negro está en peligro. Un par de alfiles blancos y 2 poderosas torres le bloquean el paso. Es una guerra a muerte que tiene el sabor de la arremetida final. Las sombras caen sobre el tablero. Tal vez es la muerte para unos o la vida para otros. Todo es posible en esta denodada contienda. Del gran escritor argentino Jorge Luis Borges se realizará la declamación del poema Ajedrez. Ajedrez, Jorge Luis Borges. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los temora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero. Oblicuo alfil y peones agresores, cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente
no habrá cesado el rito. En el oriente se incendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Da también la bienvenida al libro Luces y Sombras en el ajedrez Eduardo Robledo Paredes, escritor, comunicador social, guionista, locutor de Radio Umbral y Radio Universidad de Chile, ganador el año 2002 de la beca Creación Literaria del Consejo del Libro y la Lectura, entre otras distinciones. Buenas tardes, queridos amigos. Un abrazo grande para Leonidas Zapata, nuestro expresidente del Club Chile de Ajedrez, y un hombre que ha visto crecer a generaciones de ajedrecistas, dentro de ellos el mismo maestro Job Sepúlveda, quien habla, Mauricio Domínguez, que luego se va a conectar con nosotros, también campeón olímpico y expresidente también del Club Chile. Saludos a todos los miembros de acá que veo, saludos a nuestro presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, el maestro Rivera, Roberto Rivera. En fin, hay varios amigos que están presentes en este calor ajedrecístico de fricción mental. Bueno, para ello, para este libro he titulado Escaques para las luces y sombras en el ajedrez. ¿Quién pensaría que desde tan lejos como la antigua Asia, el Viejo Oriente, iría a llegar a nuestras tierras uno de los lenguajes más particulares de nuestra civilización? Eximido de la común fonética, se ha dado a entender desde su silencio a una dialéctica pura, a una profundidad del pensamiento insondable que se puede ver a través de sus meandros recorridos y se puede tocar desde sus históricas texturas morfológicas. Un chino no tendrá ningún obstáculo en interlocutar a través del ajedrez con un parlante quechua o mapuche, sin entender uno de otro la más mínima palabra. En una hora cualquiera, en este mismo instante, podrían estar en el lugar más insólito del mundo un par o un grupo de personas alrededor de una cuadrícula. Ya en un mundo lúdico, mágico y más esotérico, encontramos el libro Juego de los Avalorios de Hermann Hesse, donde se gesta una orden, una cofradía regida por el juego de avalorios, que aunque no es expuesto, este contiene patrones espirituales del ajedrez, que como dice en el ensayo, comillas, más adelante vendrán generaciones que puedan descifrar los enigmas de los juegos y sus reglas. Ya en la actualidad, y después de muchos siglos de conocido el ajedrez como juego sabio, se le puede relacionar con ciertos aspectos cardinales de la vida. Desde su génesis ya conocemos sus vínculos con la guerra y la inclusión de su práctica en las 7 reglas caballerescas de la Edad Media. Más adelante, su estrecho andar con las matemáticas, con la literatura, la presencia en la era faraónica, en la inteligencia artificial, en la terapia y los tremendos aportes que puede entregar en su práctica cotidiana. Por todos los aspectos ya antes mencionados, se entenderá lo complejo que resulta realizar un libro sobre ajedrez y más de las características de la edición Luces y Sombras en el Ajedrez a cargo de Editorial Étnica y de la autoría de Leonidas Zapata, el ajedrecista más longevo de nuestro país. Del acervo cultural infinito del ajedrez, Leonidas supo extraer con precisión los tópicos esenciales para la difusión de los aspectos más característicos de esta disciplina. En este caso, la diosa Kaisa lo guió por los escaques correctos, 8 capítulos escogidos,
desde la base nutricia que implican los entretelones de una investigación sobre un juego que ha mutado en sus 1500 años de antigüedad aproximadamente. Ahora, en el capítulo de Los orígenes del ajedrez, Leonidas se juega la tesis de autoría que le confiere a los hindúes el origen del juego ciencia, aunque también existen otras adjudicaturías detentadas por los árabes, los persas y chinos que cargan señales a la altura de sus milenarias culturas. Aún así, el periplo detallado de espacio y tiempo esclarece desde la riqueza mítica hasta la llegada del juego a la Europa del medioevo y desde ahí a todo el resto del mundo. En los distintos capítulos, Leonidas nos conduce al conocimiento basal del juego ciencia. Quedamos enterados de su fortaleza cuando constatamos de los primeros escritos realizados por los árabes como los mansubat, que corresponderían a la creación de problemas ajedrecísticos, homologables en una estrecha proxémica matemática que ya los árabes tempranamente manejaban con holgura empírica. Con clara elección, en el capítulo Vidas complicadas en el ajedrez, no podían faltar los protagonistas distintivos del juego. En estas páginas podemos dar cuenta de sus diversos pasajes de la vida de nuestros señeros, de maestros señeros en los variados ciclos del ajedrez. Desde la infinitud de los protagonistas de todas partes del mundo, Leonidas hurgó bajo una selectiva mirada a sus íconos preferidos como François-André Danican, más conocido como Philidor, Paul Morphy, Wilhelm Steinitz y el controversial Robert James Fischer, quien en conjunto con el doctor y maestro Emanuel Lasker iniciarían la profesionalización y, por qué no decir, la dignificación del jugador, cuestión que en este país no se alcanza a visibilizar aún la contribución de este juego a la sociedad. ¿Y qué decir de sus emblemáticos ajedrecistas que con esmerados sacrificios nos han representado en los escenarios internacionales que han formado generaciones y que en la actualidad yacen omitidos, lejos de la justa protección recíproca que se les adeuda? Continuando con los ejes correspondientes de esta edición, Leonidas no podía dejar omitido el acervo literario que rodea e interactúa férreamente con el ajedrez. Y para el caso, encontramos desde las más diversas plumas de la literatura mundial obras relevantes en los géneros poético, en la novela y el cuento, en la dramaturgia, en el ensayo, ajustados tematizadamente a esta cuadrícula milenaria. En esta penúltima parte, literatura y ajedrez, se realiza la compleja tarea de seleccionar algunos autores para ilustrar con sus poemas las épicas, el imaginario simbólico, abstracto, filosófico, como de Omar Khayyam, Constantino Cavafis, Jorge Luis Borges, Nicolás Guillén, Fernando Pessoa, entre otros. En lo ensayístico se eligió un texto del surrealista y prolífico escritor Braulio Arenas, que causó mi interés admirativo. Cito, comillas: no hay en ajedrez un pasado, un presente y un futuro, sino que el tablero se presenta como un campo único para el tiempo, y éste debe correr a toda velocidad para permanecer en el mismo sitio. Cierre comilla. Pareciera que Braulio Arenas nos quisiera entregar una matriz de comportamiento de un campo temporal fijo, o sea, una omnipresencia que más adelante se podría revisar con la debida profundidad. Las luces y sombras en ajedrez de Leonidas Zapata nos agasajan con un corolario sustancial e inductivo del en otrora juego arte, del hoy juego ciencia. Ante los curiosos, este libro no puede pasar desapercibido producto de sus entretenidos elementos. Ya se hacía necesario encontrarse con un material de viable comprensión que proveyera los concatenados contenidos ajedrecísticos.
nacido este del sueño consecuente de un ex presidente del Club Chile de Santiago, tiempo en que entregó energía y mística para el avance en tiempos difíciles de nuevas generaciones que hoy recuerdan y agradecen por tal preocupación. Con este ejemplar de luces y sombras en el ajedrez, podemos decir que Leonidas Zapata ha coronado en la 8ª columna. Muchas gracias. Mientras el tiempo se oculta, bajo el manto estrellado de la noche, el rey negro ha quedado recluido en un rincón del tablero, en una casilla también negra, y se diluye lentamente su jugada entre las sombras. 2 alfiles de los suyos lo custodian. Al parecer es una clavada perfecta. Las huestes de peones sobrevivientes aún resisten en un intrépido movimiento letal por alcanzar la última casilla y conquistar así el rango superior de cualquiera de las otras piezas. Presentará ahora el libro de Leónidas Zapata Moraga, Carla Andrea Zapata, profesora de literatura, licenciada en educación, abogada, poeta, fundadora y directora del taller y grupo Atenea. Gracias, Leonidas. Buenas noches a todos, un placer tenerlos en este evento. Hablar de un libro de mi padre es un honor y además es algo muy emotivo. Les quiero contar que este texto se sitúa en el ámbito de la crónica, que es un género literario muy importante y hace referencia directamente a lo que es la historia del ajedrez, de manera ágil, pedagógica y, hay que decirlo, muy amena. Es una crónica histórica que seduce, envuelve y encanta, con el misterio de un tema muy poco conocido para la generalidad de nosotros, que no somos jugadores ni amantes del ajedrez. Ya desde sus primeras páginas, Leonidas Zapata, ahora convertido en cronista, lo conocíamos como cuentista, ¿no es cierto?, y como poeta, hace uso de un lenguaje sencillo, coloquial, y nos conduce en un viaje íntimo y a la vez universal por un túnel del tiempo para mostrarnos el origen del ajedrez en la India, en los siglos V y VI, como un juego basado en la guerra, con sus mitos, narrando entonces la historia de Brahman Sisa y el príncipe Sirham. Viene al caso la anécdota de los granos de trigo, cuyas enseñanzas son que el ajedrez se aprende jugando y representa una batalla. También nos interioriza el cronista de los primeros textos de ajedrez, nacidos de autores árabes durante los siglos IX y XIII, en que solo se hablaba de los problemas o de los bien llamados mansubat. El capítulo dedicado a las vidas complicadas en el ajedrez de grandes maestros del juego resulta verdaderamente magistral, dado que hace continuas y exhaustivas referencias, ahondando en importantes descripciones sobre las vidas de estos grandes campeones mundiales del deporte, ciencia, como por ejemplo Philidor, francés, precoz en la música y en el ajedrez, y famoso por sus partidas a ciegas. Paul Morphy, norteamericano, quien demostró su talento para el ajedrez a los 6 años de edad, estudió Derecho y fue presa de grandes delirios paranoicos que lo hicieron finalmente odiar el ajedrez. Steinitz, de Praga, que es el analista más grande que ha conocido el deporte del ajedrez. Al ser derrotado por Emanuel Lasker, se internó en un hospital psiquiátrico porque no lo pudo resistir y finalmente falleció en la más absoluta y total miseria. James Fisher, de Chicago, con un coeficiente intelectual que equiparaban al de Einstein. A los 16 años abandonó la escuela y se dedicó a jugar profesionalmente ajedrez. De adolescente fue un jugador excepcional.
El texto despliega también un capítulo muy interesante dedicado a las curiosidades del ajedrez, en el cual usted encontrará anécdotas motivadoras y entretenidas, entre las cuales se mencionan, por ejemplo, que en la Edad Media era común tirarle una pieza al contrincante para incomodarle y darle muerte, porque las piezas eran grandes y pesadas. Además, sabemos por estudios científicos reveladores de la gran reserva de memoria a la que echan mano los maestros de ajedrez. Y también tienen fuertes sectores de actividad cerebral en la corteza del cerebro, lo que los hace muy dotados para el deporte ciencia. Efectivamente, este libro es un acierto. También merece un especial énfasis el capítulo Literatura y Ajedrez, que tiende un puente maravilloso entre el deporte ciencia y la creación artística, compilando poemas, ensayos, cuentos de autores relevantes de la literatura universal de todos los tiempos. Muchos de ellos fueron amantes del ajedrez y jugadores aficionados, entre los cuales figuran, como ustedes ya escucharon, a Omar Khayyam, Constantino Cavafis, Jorge Luis Borges, Braulio Arenas, Miguel Arteche, Nicolás Guillén, Fernando Pessoa, Gerardo Diego, Floridor Pérez, Juan Cameron, entre muchos otros. Luces y sombras en el ajedrez es un libro que debiera ser leído por todo aquel que sienta curiosidad por este deporte, porque es un libro didáctico, que rinde un merecido tributo al deporte del ajedrez y su historia, poniendo el deporte al alcance de todo el público, y allí precisamente reside su mérito. No se requiere un conocimiento profundo del deporte, no se abunda en tecnicismos, ya que con un tono cercano y fluido el autor, un verdadero y eximio cronista, lo señala como un deporte genuino dentro de su género, la crónica histórica, instalando al ajedrez en el ámbito intermedio entre la ciencia y las artes, de modo que lo pueda conocer aquel que tenga inquietudes deportivas y, por qué no decirlo, lo disfruten y lo sigan amando sus grandes cultores. Al leer este libro, usted sentirá verdaderos deseos de jugar ajedrez, pues su autor tiene como gran propósito difundir este juego entre niños, jóvenes y adultos de manera educativa, bella y divertida. Por tanto, con gran alegría, esta noche doy la bienvenida y damos la bienvenida a este nuevo libro del escritor Leonidas Zapata Moraga, Luces y sombras en el ajedrez, para que con sus peones cruce el tablero y alcance la última fila, obteniendo la ansiada transformación en el tiempo de un texto que sin duda será emblemático, pues con sabiduría y profunda experiencia deportiva ha recogido el legado de este deporte en nuestro país y en el mundo. Larga vida a los peones del Rey Negro. Gracias. Con mucho agrado, dejamos con ustedes al escritor Leónidas Zapata Moraga, autor del libro Luces y sombras en el ajedrez, quien nos hablará del proceso creativo que motivó esta publicación. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Sí. Ya. Un hombre como mi padre requiere una presentación especial por razones obvias. Por lo tanto, lo vamos a presentar de manera muy especial. ¿Todos ven el PPT? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Bueno, les voy a contar que el autor que hoy día nos convoca tiene una vida bastante interesante, ¿ya? Para los que son sus amigos y lo conocen. Él ha desarrollado muchas actividades en el ámbito cultural y social. Fue fundador del Centro Cultural La Araucana, en la ciudad de Rancagua, en el año 1952. Fue delegado en el Congreso Mundial de Juventudes en el año 1955, en la ciudad de Varsovia, Polonia. Fue presidente del Club de Ajedrez de Rancagua en el año 1959.
Fue también secretario de la Cámara de Diputados en los años 1965, 1967. Desarrolló el cargo de jefe de control y presupuesto de la ilustre Municipalidad de Arica en los años 1967 y 1973. Exonerado político y fue presidente del Club Chile de Ajedrez de Santiago entre los años 1994 y 1998. Desarrolló también el cargo de profesor de contabilidad en el Liceo Marcela Paz de la Comuna de La Florida en el año 1998 y fue jefe administrativo del Liceo Benjamín Vicuña Maquena de la misma comuna también en ese año. Durante 22 años, empresario. Lo conocemos fundamentalmente por ser cuentista, con sus publicaciones Multiversos, el año 2012. También Ecos de la Memoria, 2014. La Mujer del Gabán Rojo y otros cuentos, 2016. En esta publicación, Luces y Sombras en el Ajedrez, ha querido rendir un tributo al deporte que lo acompañara durante toda su vida y a sus grandes cultores. Dejo con ustedes, con gran alegría y placer, a mi padre, el escritor Leonidas Zapata Moraga. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Va a hablar Leonidas Zapata Moraga, que de pronto se pierde el audio. Muy buenas noches, estimados amigos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a quienes se han dirigido en esta ocasión a acompañarme en la publicación de este libro sobre ajedrez. A Roberto Rivera, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, a Job Sepúlveda, maestro FIDE, a Eduardo Robledo, poeta, escritor, y a Carla Andrea Zapata, mi hija, que ha hecho una referencia al libro bastante completo. Refiriéndome justamente a este libro, quiero señalar que se me preguntaban en diversas oportunidades el por qué pasé del cuento a escribir algo relacionado con el mundo del ajedrez. Debo decir que por lo menos 50 años de mi vida lo dediqué a este deporte, ya sea como jugador o bien como dirigente, y del cual guardo infinitos y agradables recuerdos. También quisiera agradecer a quienes me acompañan también en esta gestión de presentación del libro, que están haciendo de público asistente para este efecto. Quisiera señalar que este libro, si bien es cierto, es una síntesis histórica, más o menos contiene cuatro, digamos, aspectos fundamentales, que son los orígenes del ajedrez, históricamente hablando, algunos representantes que han sufrido algunos deterioros a lo largo de su carrera como ajedrecista, y curiosidades en el ajedrez, que hay una serie de detalles bastante sabrosos. Y después está una parte de, un aporte, diría yo, de grandes poetas que han querido rendir también homenaje a esta disciplina deportiva. Yo debo señalar que lo hice este libro con mucho gusto. Quería rendirle un tributo a 4 ajedrecistas que sufrieron, digamos, los embates de algunas enfermedades
o de algunas restricciones en su vida personal. Me refiero justamente a Philidor, me refiero a Morphy, a Steiner y a Fischer. Dos del siglo XIX y otro del siglo XX. La verdad que los dos primeros, es decir, Philidor y Morphy, fueron niños prodigio en esta disciplina. El caso de Morphy empezó el ajedrez a los 6 años, mientras su padre y un tío jugaban ajedrez, él sin haberlo practicado jamás, le hizo correcciones sobre la forma de desarrollar la partida, lo que ya demostraba un talento especial. A raíz de eso el tío lo llevó a un club de New Orleans, donde empezó luego a jugar con destacados jugadores y a ganarle. Dentro de las anécdotas que se cuentan de algunos partidos que él jugó, fue el paso de un general por New Orleans, que era muy orgulloso de su capacidad ajedrecística, y siempre en los lugares que él visitaba pedía que alguien con cierta fama de jugar ajedrez pudiera competir con él. Y le presentaron a este niño que tenía 12 años, pero el resultado fue que el niño le ganó las 3 partidas que jugaron, se las ganó. Y el tipo, que tenía un orgullo especial, se retiró con bastante molestia de haber perdido con un niño de tan corta edad. Cuando tenía 14 años, enfrentó a Liechtenstein y a otros jugadores de renombre y también los ganó. Bueno, la vida de él es muy especial porque se recibió de abogado a los 18 años y se dice que recitaba el Código Civil de memoria y no pudo, digamos, desarrollar su actividad porque se necesitaba cumplir los 21 años. Así que estudió filosofía y matemáticas. Después de eso, como tuvo tiempo, se dedicó a incursionar en el ajedrez, ya a nivel profesional, ganó el título de campeón de Estados Unidos. En Europa, digamos, ganó a las principales figuras de esa época. Y también estuvo en Inglaterra y quiso desafiar al campeón de Inglaterra, que era Stama. Y Stama, que vio que era un niño demasiado, un joven muy prodigioso, se negó a jugar con él. Adujo una serie de problemas que él tenía como para no poder, digamos, llevar a efecto una partida. Después tenemos la vida de Philidor, que también es un niño precoz, aprende el ajedrez a corta edad. Su maestro es Kay Moore de Legal. Las primeras partidas, digamos, que jugaron los dos, le daba una pieza su maestro, pero al poco tiempo el niño que lo estaba educando, él empezó a ganarle en condiciones y después él le daba pieza y lo ganaba igual. Se le recuerda a Philidor porque él siempre actuaba en la Regence, un club muy famoso de París, y se le recuerda también porque fue el primero que jugó partida ciega. Jugó con 2 rivales y a los 2 rivales los ganó. Lamentablemente la Revolución Francesa lo acusaron de participar de la monarquía y tuvo que asilarse en Inglaterra. Cuando murió le habían levantado el castigo. Otro ajedrecista bastante especial fue Steiner, Wilhelm Steiner. Era un hombre no muy simpático, así, gordito y no de muy buena presencia, pero un genio en esta disciplina. Ganó una serie de torneos y fue el primer campeón oficial en la historia del ajedrez. Cuando disputó con Emanuel Lasker el título mundial, quedó muy mal traído porque Lasker lo ganó por un score de 8-1, lo apabulló con él. Fue víctima de una crisis psiquiátrica y tuvo que internarse para poder recuperarse. Lamentablemente nunca volvió después de esa derrota a ser el Steiner famoso que había conocido Europa. Hablar de Fischer, otro de los grandes ajedrecistas a nivel mundial, hablar, digamos, de uno de los, tal vez del artísimo mayor que tenemos en el mundo. Él no es un niño precoz,
Él empieza a jugar, sí, a sugerencia de un regalo que le hicieron, una hermana le regaló un juego de ajedrez, pero él empezó a fanatizarse con este juego. Incluso cuando estaba en clase, era común que él llevara su juego de ajedrez y lo colocara, como le prohibieron que lo pusiera arriba de la mesa, lo colocaba debajo de la mesa y empezaba él a practicar partidas de memoria. Y le ayudó eso cualquier cantidad. Y a los 16 años fue campeón de Estados Unidos y posteriormente fue campeón del mundo, muy joven. Desgraciadamente la vida de él fue un poco complicada. Después que obtuvo el título de campeón del mundo, que cuando derrotó a Spassky en Islandia, él sufrió algunas alteraciones de su personalidad, desapareció del mundo del ajedrez. En Pasadena, Estados Unidos, se le tomó preso, se le confundió con un delincuente y fue bastante errático. Estuvo en diferentes partes. Se le acusaba a él de ser cómplice en la Guerra Fría, a favor de los soviéticos. En fin, tuvo, digamos, una mala fortuna en la postrimería de su vida. Muere a los 64 años, coincidiendo con el número de casillas que tiene el tablero. Bueno, la verdad que es cierto que este juego a mí siempre me llamó la atención, desde los 16 años que empecé a practicarlo. Y en mi liceo de Rancagua, quien practicaba con nosotros ajedrez era Oscar Castro, que él era profesor de castellano de ese liceo y además bibliotecario. Yo no iba por los carriles, digamos, del ajedrez. Más bien yo iba por el fútbol y por el tenis de mesa. En el fútbol fui seleccionado a mi liceo y en el tenis de mesa fui seleccionado a Rancagua. Así que el ajedrez yo lo aprendí estando con el poeta Oscar Castro y con alumnos de cuarto medio, qué sé yo. Pero no dejé de jugar. Lo recuperé de nuevo mi deseo de practicarlo ya sobre los 20 años. Y empecé a jugar en Rancagua, en un club que existía ahí en el Altillo, la biblioteca de Rancagua. Empecé en la serie inferiores hasta que culminé mi carrera en la serie de honor. Y me titulé de vicecampeón de Rancagua por allá por el año de 58-59. Otra cosa que me entusiasmó con este mundo fue que el año 59 en Santiago se desarrolló el campeonato Arturo Alessandres Palma, en honor a él, en los salones de un restaurante que se llama Cuba, parece que estaba en Ahumada. Y ahí me encontré con ejercistas de gran nivel como Pachman, Ivko, Fischer, y maestros nacionales importantes como René Letelier, Carlos Jauregui. Y ya ahí ya empecé yo como a incorporarme definitivamente a este mundo, pero lo encontré tan interesante que ya no lo abandoné jamás. La verdad que es cierto que este ajedrez empezó se dice que los orígenes fue en la India, y quiero señalarle algunas cosas. Tiene una antigüedad de 2000 años, y vestigios de este juego se han encontrado en diferentes lugares y de los más remotos: Egipto, Japón, China, Birmania, India, Persia, Grecia, Arabia. Y tiene múltiples formas de jugarlo. Pero en el siglo V y VI de nuestra era se le conoce como chaturanga, que en sánscrito significa se jugaba con 4 miembros que lo jugaban. Y estaba realmente desarrollado de acuerdo, digamos, a las particularidades que tenía el ejército. Se componía de 4 miembros: los padati, que era la infantería; ashwa, que era la caballería; rata, los carros; asti o gaja, los elefantes. Y las otras piezas mayores eran el rey, que era el rajá, y mantri, el ministro. El tablero era muy diverso, digamos, al que nosotros conocemos, 64 casillas. Era mucho más grande, con algunas
casillas al látere en cada esquina. Sobre 100 casillas de tenía ese tablero. Pero el ajedrez, como todas las cosas de la vida, ha ido evolucionando. Y Raúl Capablanca, al respecto, ex campeón del mundo, señalaba lo siguiente. Él decía, comillas, existen una multitud de detalles en la historia del ajedrez o juegos análogos que demuestran de una forma clara haber estado sujetos a una evolución continua a través de los siglos y probablemente experimentará más evolución en el futuro. Todas estas cosas, digamos, estos discursos de algunos grandes ajedrecistas a mí me fueron impregnando de mucho amor hacia este juego. Recuerdo, por ejemplo, a Bovini y Alekhine, que ellos decían que este juego tenía más de arte más que nada. Su belleza solamente era comparable con el arte. Y el genial Lasker, él decía que tenía caracteres de ciencia y de arte. Entonces, también han elaborado algunos discursos respecto a esta disciplina. Thomas Huxley decía, el tablero es el mundo, las piezas son los fenómenos del universo, las reglas del juego constituyen lo que conocemos como leyes de la naturaleza. Y Ferdinand Saussure, un especialista en lingüística, él señalaba que con lo único que el lenguaje se podía comparar era con las piezas de ajedrez. Bueno, todas estas cosas han sido, digamos, los motores que me han impulsado a mí a dedicar, digamos, un tiempo a la escritura, a relatar, digamos, algunos acontecimientos de esta disciplina deportiva, que tiene caracteres de ciencia y tiene caracteres también de arte. Así que para mí ha sido un orgullo, digamos, incursionar con la confección de este texto, que espero, digamos, se entusiasmen y más de alguno lo compre. Es una síntesis, no es una historia completa, porque la historia, digamos, del ajedrez, aún no, hay muchos que han incursionado en ella. Por ejemplo, uno de los españoles, ajedrecista también de nivel internacional, que es Ricardo Calvo, él ha escrito el texto de historia y él incluso hay un texto que escribió para congraciarse con un periodista alemán para contarle la historia de un persa, Heriberto, y se cree que se pudo ser el que introdujo el ajedrez en Europa, cuyo nombre en árabe era Abul Hassan Ali Ben Nafi, y comúnmente llamado Sirhaf, porque era de piel color oscura, y lo asociaban, digamos, con lo que aquí sería el tordo, bueno, por eso, como pájaro. Él se dice que por el siglo IX era un hombre, digamos, muy sabio. No solamente sabía ajedrez, sino que sabía mucho de moda, sabía mucho también de la alimentación. Salió de Persia y llegó a Arabia y estuvo como músico, digamos, sirviéndole a un califa, al-Rashid, era el califa. Y tuvo que emigrar de ahí porque se puso envidioso. Otro de los favoritos que tenía el califa, que le dijo en una oportunidad, mira, si tú sigues aquí en Bagdad, creo que la muerte te va a llegar muy prematura, pero si te vas yo te pago en dinero y no vas a tener jamás ningún problema. Bueno, ni tonto ni perezoso, Sirhab salió de Arabia, recorrió todo el norte de África y se dice que ingresó por Algeciras a España. Ahí, en esa época, digamos, España estaba invadida por los árabes. En un califato de Córdoba, el califa lo atendió de maravilla y fue bastante bien remunerado, porque no solamente le enseñó ajedrez, sino que le enseñó
incluso la moda, qué ropa había que usar en invierno, qué ropa había que usar en verano, qué alimentos se debían comer, cómo se podían preparar los espárragos, etcétera, etcétera. Ganó cualquier dinero Sir Hart en Córdoba. Y a tal extremo que Algazal, que era un poeta, le dedicó arias décimas porque le molestó bastante que fuera tan genial en los más diversos aspectos de la cultura. Él se cree que fue el que introdujo el ajedrez en España. Y bueno, en España después salieron ajedrecistas bastante grandes como Ruy López, Lucena, Pedrosa. Después el ajedrez siempre como que ha ido de un lugar a otro, nunca se ha mantenido en un solo país. De España pasó a Italia con Paolo Boy, uno de los grandes ajedrecistas, de Dacuti, Leonardo Dacuti, y después se fue pasando a Francia. En Francia conocimos, ya le dije al señor de Legal, y otros más. En Inglaterra Stama, y nunca permaneció en una sola parte. En Alemania Andersen, hasta llegar a la Unión Soviética, que es el país que ha tenido el mayor tiempo, digamos, como la supremacía de este deporte. Bueno, en Chile, digamos, también estoy un poco alejado, pero me impuesto que tenemos 6 grandes maestros y el número 1 que tiene 2.600 de Elo. Es un joven de 22 años que no hace mucho le ganó a Gelfand, que estaba en el puesto número 30. Así que Chile, yo creo que en un tiempo más va a ser una potencia bastante significativa. Además, Chile ha tenido algunos ajedrecistas que son notables, que lo digo en un capítulo que se refiere a las curiosidades, que es René Letelier, que ganó a Fischer en un torneo en Mar del Plata en 1959. Y después en Chile, en el torneo que señalaba Arturo Alexandre Palma, Carlos Jauregui, otro ajedrecista notable chileno, le ganó también a Fischer. O sea, 2 jugadores chilenos le han ganado a 2 campeones mundiales. Y hay un tercero que en 1927 pasó por Santiago, Alekhine, campeón del mundo, y el campeón de Santiago, cuyo nombre era Santiago Ureta, le ganó una partida con la defensa siciliana al famoso Alekhine. Bueno, todas estas cosas que le estoy a ustedes señalando, de paso, en forma muy rápida y un poco a lo mejor incoherente, están, digamos, escritos en este libro que yo he dedicado al ajedrez y que espero que sea del agrado, que lo lean. Como dijo Carla Andrea, está escrito en forma sencilla, están los orígenes de este deporte, están los grandes ajedrecistas que han pasado por el mundo, están aquellos que lo llevaron a Europa, están las curiosidades dentro del ajedrez. En curiosidades podría decirle que está el turco de Kempelen, que era una máquina que hicieron donde el que la fabricó escondía en su interior a un hombre muy pequeño, pero que era un gran ajedrecista, y jugaba con ciertos aficionados esta máquina y les ganaba. Se dice que hasta Napoleón perdió con la máquina del turco de Kempelen. Bueno, diríamos que esta forma de automatizar esta disciplina es el antecesor de lo que ahora conocemos, la computación, donde está el Sargent, donde está el Freeze, y una serie de juegos, digamos, con inteligencia artificial. Por lo tanto, insisto, que me compren este libro, es una crónica y que está, digamos, al servicio de todos los ajedrecistas de mi país, sobre todo de los niños, que yo creo que son, digamos, el futuro de este país. Reitero, digamos, mi agradecimiento a todos ustedes, a quienes me precedieron en el uso de la palabra, algunos amigos que aquí los veo, como Héctor Chávez y su señora, Héctor Evia, David Evia, un reconocido escritor, Carmen Gil, una gran amiga y miembro del Taller Atenea, Max y Roberto Rivera, presidente de la SEI, y otros que a Job Sepúlveda, a quien lo conozco yo desde niño,
Y me ha alegrado que él me haya presentado, le agradezco. A Eduardo Robledo, compañero y amigo también, y ajedrecista. Así que estamos muy felices, digamos, a Héctor y la Silvia, grandes amigos los dos. Qué gusto de verlos. Nelson, Adolfo Bastía, también otro compañero que fuimos amigos aquí en el taller La Barraca. Manuel Arangui, para qué decir, otro compañero de La Barraca, muy agradecido por su presencia. A mi hijo, Sergio, y Leónidas, que ha sido el presentador. He estado en familia durante todo el programa. A Paulina, que fue bastante cooperadora al poner la plataforma de la SECH al servicio de nosotros. Muchas gracias, Paulina. No sé quién más me queda. Josué, desde el Ecuador, presente en el lanzamiento de este libro. Muchas gracias. ¿Dónde queda? Donoso. Carlos Donoso. Carlos Donoso también. Y Felipe Y Felipe Rodríguez. Rodríguez, que son integrantes del taller. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. ¿O qué le ha parecido? Básicamente Un tema un poco... felicitarlo, No es un tema muy felicitarlo, don nativo al Leonidas, ajedrez, pero... felicitarlo. Paulina. Yo solamente quería felicitarlo y es un gusto verlo después de tanto tiempo y verlo que está tan bien. Así que muchísimas gracias por su libro. Si quieren hacerle alguna pregunta al autor, levanten la mano en el comando participantes, pueden hacerlo. O a viva voz. David Evia y luego Josué Redorán. David. En realidad quería hacer un comentario porque buenas noches a todos. Partir felicitando al gran escritor chileno Leonidas Zapata por esta nueva arremetida que pasa del relato a la crónica en momentos que me parecen sumamente especiales. Quiero comentar algo personal. Hoy día en la mañana, junto con una delegación de la Sociedad de Escritores de Chile, fuimos al Instituto Nacional, ¿no?, en calidad de ex institutano, y justo al frente del Instituto Nacional se emplazaba, por cierto, el histórico Club de Ajedrez. Y quien me inició en el ajedrez, cuando yo recién sabía poco más que mover las piezas, fue un gran profesor de matemáticas, ya fallecido, del colegio. Y si uno piensa un poco en el tablero, visto desde una perspectiva más bien cultural, de alguna manera para un niño, para un adolescente, y probablemente también para un adulto, en cierto sentido, es como escribir literatura en un cuaderno de matemáticas. Hay una relación notable entre las posibilidades algebraicas de ese cuadrilátero subdividido en 64 partes y las posibilidades de poner en marcha un relato o un poema. Si tomamos más distancia es como un ensayo, además. Pero el ajedrez parece sintetizar, sea en su origen hindú o el árabe, con todas las influencias que ha tenido desde Europa en las reglas posteriores, es una síntesis notable de la propia cultura humana. Y cuando pienso en eso, pienso en la trayectoria de nuestro gran Leonidas Zapata, porque por ahí, cuando Carla mencionaba sucintamente su biografía, señalaba que él fue parte de la delegación de las Juventudes Mundiales a Varsovia. Bueno, pues en el marco de esa gira, no quiero olvidar que él trabó entrañables lazos con una aún no tan conocida Violeta Parra. Y entonces Leonidas Zapata es de la cepa de Violeta Parra,
en su mirada del mundo, en su mirada de las letras y de la cultura en general, pero también es de la cepa de ese gran Óscar Castro que él acaba de mencionar, es decir, de ese mundo que está dispuesto a luchar por una educación pública, por una educación gratuita, por una instrucción para todos. Y por cierto, que el tablero es también una gran lección. Una de las grandes anécdotas de Capablanca era que cuando él ya estaba retirado del deporte oficial, estaba en un café de París y se sentaba con un pequeño tablero de ajedrez a ver si alguien lo desafiaba. Y se le acerca una vez un tipo a desafiarlo muy sueltamente, muy seguro de sí mismo, y muy insistentemente. Entonces Capablanca le dice, ¿usted sabe quién soy yo? Y el francés le dice, no, no lo sé. Entonces Capablanca le contesta, va a perder. ¿Por qué? Le dice el otro. Porque usted no sabe quién soy. Es decir, Capablanca hubiese tenido la posibilidad de que el otro quizá le hiciese competencia si al menos tuviese el bagaje para saber con quién estaba hablando. Entonces, el ajedrez no es simplemente un conocimiento de libro, no es simplemente un oficio de cálculo, es saber aplicar. Y yo pienso y repienso y no me imagino otra disciplina tan completa, tan integradora de todos los saberes humanos como esa. Conocimos hace mucho tiempo a Leonidas Zapata ya como un gran escritor consagrado, nos hemos paseado por sus cuentos, pero verlo ahora como cronista de ese otro gran ejercicio que él ha llevado adelante es precioso y es imposible no vincularlo a la literatura. No sé, yo hace muchísimos años, por ejemplo, conversaba jugando ajedrez con Miguel Arteche, a quien se acaba de citar aquí en uno de sus poemas, pero también a un mucho más tímidamente jugador del tablero que era Jorge Teillier, que en realidad le da como un poco de vergüenza declararse jugador, digamos, ¿no? Siempre decía también que era un aficionado muy, muy lateral. Pero en esas conversaciones, el tablero aporta probablemente algo más importante que el triunfo o la derrota. Yo fui un gran admirador de Bobby Fischer y recordar que así como Leonidas Zapata fue un gran delegado chileno al Encuentro de las Juventudes Mundiales en Varsovia, Bobby Fischer ganó el campeonato mundial y en el fallo el jurado dijo que era dueño de un juego bellísimo. Yo creo que el ajedrez nos brinda a todos la oportunidad de reivindicar la belleza y la capacidad de imaginación de los seres humanos. Así como yo comencé felicitando desde luego a Leonidas Zapata por esta notable obra que pone a nuestra disposición, termino felicitándolos a todos ustedes por ser cercanos a Leonidas y por ser testigos privilegiados de esta obra que ahora vamos a poder conocer. Muchas gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Tiene la palabra, muchas gracias, David, un gran amigo, Josué Redorban. Muy buenas noches con todos. No sé si me escuchan bien tal vez. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En primer lugar, saludarles a todos de acá desde Ecuador. Muchas gracias, don Leonidas, Carlita, por la invitación. Para mí es un verdadero honor, un placer compartir este grato espacio cultural con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y más que preguntas, simplemente un comentario, dar una felicitación sincera, cordial a don Leonidas, en quien veo yo más que un amigo, un padre que me cogió en su casa, en su hogar, cuando tuve la oportunidad de estar en Chile. Muchas gracias por invitarme a formar parte de esto y por darme ese espacio en su vida, en su familia. Muchísimas gracias y felicitarle. Gracias por tan notable obra que ahora pone a disposición de nosotros los lectores y que sin duda alguna ya me ha deslumbrado con sus letras, con su literatura en los libros que he tenido la oportunidad de leer de su mano. Sin duda alguna esta no será la excepción.
Muchas felicidades, don Leonidas, Carlita, y un abrazo. Y un saludo cordial a todos a la distancia. Buenas noches. Muchas gracias, Josué, agradecemos tus palabras. No sé, ofrezco la palabra para que hablen con el autor. De eso se trata, que rompamos la brecha de la distancia digital y de la dificultad de estos tiempos que nos toca vivir. Adolfo Bastías, bienvenido, Adolfo. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Muy bien, sí. Adolfo. Ya. Bueno, un gusto saludarlo a todos, agradecer la invitación, saludar a Leonidas, un gusto verlo de nuevo, felicitarlo por este nuevo trabajo, un trabajo sesudo y además que dice relación con sus afanes de la vida, que son tantos, ¿no es cierto? Está escrito en la biografía que nos leyó Carla al principio. Así que mis felicitaciones para ti, Leonidas, gusto de verte. Estoy seguro que este libro debe ser igual de interesante como aquellos que nos has regalado. Y espero que tengan mucho éxito. ¿Ah? Y bueno, reiterar el saludo para ti, para tu familia, y la ocasión agradecido de que me hayan dado la posibilidad de participar de este lanzamiento. Preguntas no tengo porque de ajedrez en realidad no es mi fuerte, más bien tengo curiosidad por ir aprendiendo un poco más de lo poco que sé. Pero seguro que el libro nos va a dar alguna señal en ese sentido. Así que bueno, agradecido y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Adolfo, por tus palabras, muy amable. Doy la palabra. Hola, buenas noches. Manuel Aranguis, tienes la palabra. Bienvenido, Manuel, gracias por estar acá con mi padre y con todos nosotros. Bueno, buenas noches. Me da un gusto saber de don Leonidas con tanta lucidez a sus 93 años, una bendición. Bueno, la verdad es que la mayoría no me conoce más que don Leonidas y Adolfo, que fuimos compañeros en el taller literario de La Barraca. Yo conocí a don Leonidas el año 2014, en donde ese año, bueno, yo llegué con mucha ímpetu de poder querer escribir, y me apoyé mucho en don Leonidas, porque siempre me llamó la atención su sabiduría, muy culto, una vida llena de vicisitudes, una vida fascinante. Y gracias a esas conversaciones, a esa amistad que tuvimos en ese tiempo, logramos escribir una antología, que es un libro que tengo acá, en donde logramos plasmar, digamos, humildemente, como yo aprendiz de escritor, me sentí muy orgulloso de codearme con personas que tenían muchas más experiencias con la pluma, como don Leonidas, y en donde ahí tuve la oportunidad, cuando leí esta antología, porque fuimos 10 autores los que escribimos acá, cada uno tenía un trocito, unas cuantas hojas, y ahí me llamó la atención un poema que nos regaló don Leonidas, que ahora me gustaría releerlo para ustedes, y que se llama La partida de ajedrez. Esto lo escribió él en esta antología del año 2014, y dice así: un halo de energía impregna el ambiente. Frente al tablero los rivales se ven nerviosos. Son maestros en este juego nacido en Oriente. Parecen valientes, intrépidos y ansiosos. Las blancas plantean la apertura inglesa. Las negras rechazan las reglas de la simetría. Las blancas expropian el centro con destreza. Las negras atacan el ala rey con osadía.
Ambos jugadores se enrocan velozmente. Uno expedito, con audacia, se enroca corto. El otro, torvo, se enroca largo y con vehemencia. El centro es un volcán que explota de repente. Caen las damas, torres, piezas menores de a poco, y un peón asesina al rey negro con violencia. Bueno, don Leonidas, finalmente quiero enviarle un abrazo, ojalá nos podamos volver a encontrar, abrazarnos, conversar, hablar de su vida, de nuestras vidas, y lo felicito por este nuevo trabajo que, bueno, yo sí me comprometo a comprarlo. Le voy a enviar por interno, nos vamos a comunicar con Carla, digamos, para comprar su libro, leerlo y aprender, porque, bueno, soy un ignorante del ajedrez, no sé jugar, siempre he sido un espectador, pero el libro se ve bueno y lo voy a leer. Así que le envío un abrazo y muchas gracias por haberme invitado a este lanzamiento. Eso. Gracias Manuel por el cariño y por la solidaridad con el que escribe en estos tiempos. Gracias. ¿Alguien más quiere dirigirse a mi padre? Ya vamos a pasarle el micrófono a mi hermano. Yo quería decir unas palabritas, no sé si Sí, Job y después Héctor. Ok. Para las personas que no están dentro del mundo del ajedrez, generalmente el ajedrez representa varias cosas. Hay un fetiche relacionado directamente con el tema de la inteligencia, que en gran parte lo es, hay un porcentaje, pero también hay otras cosas que tienen que ver directamente con un factor que quizás muchas de las personas hoy día no se percatan muy bien. Un ejemplo, el otro día yo escuchaba a Leonidas Zapata, una entrevista que le hizo Carlos Yardo, que es un periodista especializado argentino, que prácticamente de ser uno de los periodistas más famosos a nivel aquí latinoamericano, como en España tiene a Leoncho García, ¿cierto? España, Europa prácticamente, lo que es Carlos Yardo en Latinoamérica es un especialista dedicado exclusivamente al tema del ajedrez. Tiene muchos libros y es una persona que está siempre ligada al mundo del ajedrez. El otro día cuando yo escuché la entrevista, yo realmente impresionado, porque aunque si bien yo soy ajedrecista, como toda la gran mayoría aficionado, a mí me impresionó realmente ver a Leonidas con una memoria increíble, o sea, pero increíble. Y eso me da a entender realmente que esos estudios que se han hecho, por ejemplo, en Europa con respecto a que los ajedrecistas no sufren de Alzheimer, porque son personas que están trabajando constantemente, haciendo sinapsis, ¿cierto? Y están siempre manteniendo la cabeza muy activa, realmente es un tema a destacar. Eso está ya totalmente comprobado y prácticamente hay estudios totalmente que lo están corroborando. Yo creo que la mejor muestra de ello es la lucidez de Leonidas Zapata, es realmente impresionante. Otra cosa, como él mencionaba, yo lo conozco desde pequeño, o sea, Leonidas me acompañaba a tomar la micro, o sea, estamos hablando de esas cosas, de cuando era un escolar, ¿ya? A tomar la micro, o sea. Y hay otra de las cosas que para mí, obviamente, que para mí el tema político también es muy importante, es la congruencia política, ideológica de él también es increíble. O sea, es una de las cosas que realmente son dignas de destacar. Pero en general, yo creo que hoy día ha quedado demostrado que realmente la capacidad intelectual de un ajedrecista, más allá de, no solamente del mundo, de los que somos ajedrecistas, creo que es una muestra clara que Leonidas Zapata es un gran referente. Yo lo comentaba al inicio, yo creo que hoy, hace tiempo atrás tuvimos también a otro ajedrecista que llegó a tener 80 y tantos años y estaba dentro del mundo del ajedrez, José Luis Carmona, un ajedrecista chileno. Y hoy día yo creo que Leonidas Zapata es el ajedrecista más longevo, no solamente que está dentro del mundo del ajedrez, sino que ha tenido una relevancia importante a nivel histórico. Porque también debemos recordar cuando fue presidente del Club de Ajedrez Chile, fue realmente una gran época. El ajedrez yo creo que es uno de los pocos momentos que ha tenido tanta vida ese Club de Ajedrez, para la gente que ha conocido el Club de Ajedrez Chile. Así que yo solamente despedirme y ratificar mi cariño y aprecio a Leonidas, y obviamente a una obra que lamentablemente en la historia del ajedrez chileno hay muy pocas obras relacionadas con el mundo del ajedrez. De hecho, increíblemente hay más obras relacionadas desde el punto de vista artístico con el ajedrez que propiamente del ajedrez. Así que esto es un nuevo comienzo, porque se le está hablando desde el punto de vista editorial a un tema que para nosotros es súper importante.
Así que solamente agradecer a todos y a Leonidas, que ojalá y lo escuche, siga, haga una segunda pata, porque esto en las historias, mitos y curiosidades del ajedrez no tiene para cuándo. Así que ojalá se anime y nos pueda brindar un segundo tomo de este tipo de trabajo. ¿Estamos? Muchas gracias, Leonidas. Gracias, Job. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a dar la palabra. Tenemos a dos Héctor, que son grandes amigos de mi padre. Le vamos a dar la palabra al que levantó la mano primero, que es Héctor Azócar. Y después tendríamos a Héctor Chávez. Héctor Azócar, por favor. ¿Escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, primero que todo, agradecer a Leonidas, a Carlita, por la invitación. Realmente les vuelvo a reiterar que yo me siento orgulloso y muy afortunado de pertenecer a un círculo y ser aceptado por ustedes como amigos. Ustedes saben que yo me incorporé hace poco a la familia, pero realmente siento una alegría inmensa de ser considerado. Y reiterar las felicitaciones y el cariño de siempre. Lo demás lo conversamos en otra oportunidad, pero quería expresar mis infinitas gracias y me siento orgulloso de ser considerado por Leonidas y por ustedes. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Héctor Azócar, por favor. Héctor Chávez. Habló Héctor Azócar, ahora Héctor Chávez, que me equivoco de Héctor. Don Héctor Chávez, por favor. Yo también quiero felicitar al vecino, al amigo, al escritor. La verdad, Leonidas, es que te envidio la memoria a esta altura. Sana envidia. Lo has sacado de esta pandemia que los ha quitado la libertad, que lo ha asilado en las casas. Usted parece que ha aprovechado muy bien en escribir, por lo menos. Parece que para usted no hay pandemia. Bueno, es otra cosa. Pero lo felicito a la familia también, a Carla, a la mamá Raquel. Quiero ser breve porque todos lo han dicho, pero siempre conversamos con Leonidas y por eso lo felicito y siga igual con esa ironía que tiene. Así que siga escribiendo, Leonidas, aprovechando su buena memoria que tiene. Buenas noches. Gracias, Héctor, muy amable. Tiene la palabra. Muchas gracias a todos los que han intervenido. De verdad, agradecemos su presencia y su amistad. Su amistad para nosotros es muy importante, para mi padre fundamentalmente. Sergio Zapata. Bueno, yo quiero de partida darle las gracias a todos los saludos que dan a mi padre. Yo, la verdad que es como es. Quienes lo conocen saben quién es, y la verdad que eso es un muy buen patrimonio. Personas como mi padre efectivamente han demostrado a lo largo de toda su vida ser como son hoy día. Yo creo que, aparte de tener 93, creo que es el único, porque la verdad que todos caemos siempre en otras cosas. Y eso es destacable. Es destacable también el aporte que hace a la cultura hoy día, al desarrollo con este nuevo libro. Creo que es vital para quienes de alguna manera aman este deporte. Mi padre ha descrito siempre las cosas que ha amado. Dentro de sus cosas también está este ajedrez, y yo que lo conozco de hace tanto tiempo, digamos, puedo dar fe que el ajedrez ha sido una disciplina para él que siempre le ha quitado el sueño, no tan solo por el deporte ciencia, sino que también ha unido a muchas personas a través del deporte, porque mi padre no tan solamente ha sido un fanático de un deporte, sino que de una vida, como que contiene toda esta cosa, el deporte, la gente y cada una de las reuniones que ha tenido con seguramente muchos de ustedes. Así que yo me siento muy orgulloso. Gracias, papá. Los 93 años podría decirse que no han pasado en vano. Realmente, como tú o la gente señala, 93 años no es menor. Y qué bueno que estás haciendo lo que realmente te sale del alma. Y eso hoy día se puede apreciar que no tiene precio. Así que un abrazo. Te quiero mucho. Gracias. Gracias. Bueno, vamos llegando al final de este evento. No sé si alguien más quiere hablar. ¿Carlita?
Sí, Maximiliano sería el último porque tenemos una hora programada y no queremos abusar de Paulina, de su deferencia y gentileza y de la SECH. Maximiliano, Sí. Bueno, bienvenido. buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación a este lanzamiento de este libro y felicitar a don Leonidas porque por su escritura, digamos, porque está con 83 años, goza de una memoria extraordinaria. También vi su entrevista que realizó a un medio argentino sobre el ajedrez y me impresionó. Bueno, incitar también a don Leonidas a que siga escribiendo, digamos. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, Maximiliano. Roberto. Sí, vamos ahora a ir cerrando. Leonidas Zapata tiene la palabra. Junior, sí, adelante Leonidas Zapata. Siga con el libreto. Bueno, como ya falta poco tiempo para el cierre, lo que quiero decir finalmente es que estoy muy contento de haber podido aportar con un granito de arena a este lanzamiento de este libro. Quiero decir que es un aporte a la cultura, pero también es un aporte al deporte. Yo creo que una sociedad más sana sería aquella sociedad donde pudiéramos efectivamente desarrollar juegos de intelecto, y el ajedrez es un catalizador de aquellas cosas, de las buenas actitudes, del pensamiento crítico, del pensamiento matemático, del orden, tiene muchas virtudes. Entonces, este libro ojalá pudiera encantar a aquellas generaciones perdidas que existen, y ¿por qué no hacer una campaña y propagar por todas partes de este pequeño país el juego de ajedrez? Me encantaría ver en las plazas más tableros, que en las escuelas se jugara en los recreos de invierno, ajedrez. Yo creo que hemos perdido cosas que en realidad no entiendo por qué. En vez de estar jugando en el celular, deberíamos estar jugando un partido de ajedrez. Hoy día se puede jugar un partido de ajedrez online, como lo decía aquí Robledo, se puede jugar con un chino y no se necesita saber chino. Entonces, este libro yo creo que tiene esa virtud que nos acerca a este deporte mágico, y mi papá siempre fue un admirador de esto, y en todos nosotros dejó una pequeña huella. Cuando escuchamos la palabra ajedrez, a nosotros nos salta un chip, nos evoca una época en que mi papá nos enseñó a mover las piezas, y yo creo que cualquier padre debería gustarle enseñarle a cualquier hijo que al final es un modo de vida, una disciplina. Así que felicito a mi viejo, que siga vigente, espero que siga publicando libros. La verdad es que, sorry por no verlo mucho, estoy trabajando y viviendo prácticamente en Punta Arenas, viajo muy poco a Santiago, y cuando viajo con temor de no contaminar con coronavirus, así que me voy derecho a mi casa y de vuelta también. Entonces no he tenido la oportunidad de abrazarlo y todo, pero te mando muchos saludos, viejo, fuerza, y siga adelante escribiendo. ¿Sí? Esa cosa no se va a extinguir. Así que saludo a todos, me encantó. Ya. Siga Leonidas Junior, quiero agradecer a mi familia, mis hermanos, que lo he arrastrado a mi mundo, que es la cultura y que es el reino de mi padre. Darle también un saludo cariñoso a don Roberto Rivera Vicencio, el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, que siempre nos acompaña y nos apoya. A nuestro amigo, a mi querido y distinguido David Evia, director de la Sociedad de Escritores de Chile, que siempre he sentido su compañía y fue también mi maestro, fui tallerista de David, así que te quiero agradecer tu presencia. También quiero agradecerle a Paulina, que como dije al principio, aporta en momentos y en tiempos tan difíciles para la cultura esta plataforma que permite estrechar vínculos, por lo menos virtuales, y entregar aquello que tanto amamos, que es el libro y la cultura. Y también a todos ustedes que son amigos de mi padre, que lo aman, que lo han acompañado a lo largo de su historia, por acompañarle en esta oportunidad en que presenta un nuevo libro en un contexto de pandemia tan complejo. Así que muchas gracias, y le agradezco a mi hermano Leonidas Zapata, que él no es del mundo de la literatura, que haya asumido
este desafío de conducir este lanzamiento y le dejo la palabra para que él cierre como es debido. Así que gracias a todos. ¿Me permites? Sí, va a hablar nuestro padre. No, me olvidaba de agradecer también la colaboración de Juan Camerón, poeta, gran poeta, radicado en Valparaíso, y de Paul Hammer, que colaboraron, digamos, con el libro, con su poesía. Y reiterar los agradecimientos a todos ustedes que me han acompañado en esta inauguración de este libro, que espero sea difundido, sobre todo en los colegios. Haremos todo lo posible para hacerlo llegar a diferentes lugares para que este deporte vaya creciendo. Como dice el Leonidas Junior, no solamente, digamos, es un deporte, sino que aquí se aprende un poco de filosofía, un poco de aritmética, un poco de geometría, física. Este deporte tiene todos los ingredientes como para que en los colegios, digamos, sea las clases de la tarde, en los recreos, pueda ser, digamos, divulgado. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes y me han emocionado algunos con sus recuerdos, como el caso de Manuel Arangui, el caso de Adolfo Bastía, Evia, y en fin, yo creo que todos. Eduardo Robledo, Jo. Un abrazo para todos y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Finalmente, los invito a ver la fantasía musical La muerte del rey. Finalmente, para adquirir el libro Luces y Sombras del ajedrez, pueden escribir al correo leonidazapatam@gmail.com a un valor de 4.000 pesos. Damos por terminado este lanzamiento agradeciendo su asistencia y participación
Saludos afectuosos para todos los concurrentes. A cuidar la salud, larga vida al ajedrez y a todos sus cultores. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ya, buenas noches a todos. Buenas noches, que estén bien, gracias por acompañarnos, damos por terminado. Buenas noches. Chao. Que estén bien, cuídense, nos estamos viendo. Gracias, Roberto.